queridos niños, ¿cómo están? El día de hoy vamos a tener la clase de personal social, ¿no? Siguiendo con el tema de la familia, ¿no? Que habíamos visto la semana pasada, ¿no? A la familia, con su concepto, ¿no? Las tareas que deben realizar, ¿no? La responsabilidad de cada uno. Espero que ustedes la hayan puesto en práctica y estén ayudando a mamita, papito, ¿no? Bien, vamos a poner el título, ¿ya? El día de hoy vamos a tratar sobre nuestra historia familiar, nuestra historia familiar, ¿no? Y normas de convivencia familiar. Normas de convivencia familiar. ¿Ya? ¿Qué queremos aprender? ¿Qué queremos aprender? Bueno, lo que queremos aprender es lo siguiente, ¿no? Es que todos debemos conocer nuestra historia familiar, y poner en práctica normas de convivencia. Normas de convivencia. ¿En dónde? En la familia, ¿no es cierto? Bien, chicos, vamos a comenzar. A ver. Todos paraditos y vamos a hacer un retaíla, ¿se acuerdan ustedes? ¿No? No sé si la saben, pero ya funciona. ¿Ya? Sen. Cuando era bebé, chupeteaba. Cuando era niño, yo jugaba. Cuando era joven, coqueteaba, me alegraba. Cuando era adulto, trabajaba. Cuando era viejo, descansaba. A los 8 días de muerto ya apestaba. Ay, chicos, muy bien. Sigamos. Nosotros vamos a comenzar, chicos, ¿no? Viendo las historias familiares de algunos niños o de algunas personas, ¿ya? Dice, nuestra historia familiar. Aquí tenemos a Lucy, ¿no? ¿Ya? Lucy, ¿no? Sus padres son ellos. Ellos son sus padres de Lucy. Lucy viene del Amazonas, ¿no? Ella vivía en el Amazonas. Sus padres se conocieron en Ucayali, pues cuando fueron de turismo en el río Amazonas, ¿no? Fueron de turismo en una embarcación y ahí se conocieron sus padres. Entonces, él, que era del extranjero, se quedó con su mamá, ¿no? Y estaban en el nororiente, estaban en Ucayali, pero luego Lucy vino a Lima, ¿no? Ella es Lucy, esa es su historia familiar de Lucy, ¿no? Pero ella nació en Ucayali. Ah, mire, ve, aquí tenemos otra historia familiar. Aquí tenemos a Oscar, ¿no? Oscar, sus padres se conocieron en el trabajo. Se enamoraron, se casaron y luego los tuvieron a él, ¿no? Sus papás le tuvieron a él cuando era bebito, imagínense, ¿no? Esa es su historia de Oscar. Y ahora Oscar estudia en un colegio aquí en Ventanilla. ¿Ven? Todos tenemos una historia familiar, pero
todas las historias familiares no son iguales. Por ejemplo, yo les cuento mi historia, ¿no? Mis padres, ¿no? Mi padre es de Manaus, de la frontera Brasil, ¿no? Con Perú. Mi mamá es de la frontera de Colombia, ¿no? Y bueno, pero ¿dónde se conocieron ellos? Ellos se conocieron acá en Pucallpa. En Pucallpa, ellos vivieron en Pucallpa, ¿no? Y después se fueron a vivir un tiempo al norte, ¿no? En Chiclayo. Y es ahí donde, bueno, me conciben a mí. Pero yo llego a nacer en Tingomaría, imagínense. O sea, ¿no? Mi mamá viajó y yo nací en Tingomaría. Luego me trajeron ya aquí a Lima y bueno, yo, ¿no? A los días que nací, pues estoy acá en Lima y ya no regresé más, ¿no? Pero sí conozco la historia de mis padres. ¿Qué nos trae la historia de cada uno, no? ¿Qué cosas nos trae? Cuando nosotros tenemos una historia familiar, cada padre y madre, ¿no? Trae costumbres, ¿no? ¿Qué trae? Costumbres diferentes. El otro día habíamos hablado un poco de las costumbres, ¿no? En nuestras costumbres, ¿qué cosa trae? Por ejemplo, trae lo más esencial siempre es la comida. ¿Qué nos trae siempre? La comida. Siempre, ¿no? Porque las comidas del nororiente, y por ejemplo acá en Lucy, ¿no? Lucy, su papá era de Italia, ¿no? Entonces él, como era un extranjero, ¿no? Y ella es de acá, entonces ella le enseñó a comer tacacho, le enseñaba a su esposo, le enseñó a comer tacacho, le enseñó a comer juane, pijuayo, ¿no? Muchas comidas que son de la selva, que yo también aprendí a comer, imagínense, ¿no? Porque mis padres son de allá, ¿no? De la parte selva, en sí, de la parte selva de otros países, pero, ¿no? Se han criado acá en Perú, se han criado acá en Pucallpa. Bueno, entonces así, ¿no? La comida, ¿no? La comida. Y él como italiano, ¿qué le había traído? Pues pastas, ¿no? Le habrá traído a conocer que coma pastas, ¿no? Y otras delicias que hay allá. Pero y así, nosotros, cada familia, ¿no? Va adecuando sus costumbres, tanto en la comida. ¿Qué más? ¿Qué otras costumbres puede traer? Sus bailes, ¿no es cierto? Bailes, ¿no? Sus bailes, mayormente en el nororiente se baila pues más cumbia, ¿no? Los juanecos, las pandillas, la música que es pues movida, así saltando. Y en cambio Oscar pues sus padres son de Chincha, ¿no? Pero ellos se conocieron acá en Lima, vinieron a trabajar, son chinchanos, ¿no? Son del sur del Perú. Y que ellos también, ¿no? Han traído también su comida, ellos también, allá pues es más la carapulcra, la sopa seca, ¿no? Son diferentes, por eso las familias no somos iguales, tenemos diferentes costumbres, ¿no? ¿Y qué bailan más allá? Por ejemplo, allá se baila más el zapateo, se baila el alcatraz, se baila el música folclórica, del folclore afroperuano, ¿no? Entonces, como ves, que son diferentes, no todas las familias son iguales. ¿Y cómo será? ¿Cómo es tu familia? Entonces tú tienes que ver también de dónde viene tu mamá, de dónde vienen las familias que viven del Cusco, ¿no? Todos celebran el Inti Raymi el 24 de junio. Y los de la selva, todos celebran la fiesta de San Juan el mismo día, el 24 de junio, ¿no? ¿Y nosotros qué celebramos en Lima mayormente? El Día del Campesino, ¿no? Entonces, es en la misma fecha, ¿no? Lo celebran con más ahínco, ciertas costumbres que traen, costumbres y tradiciones que se trae de cada lugar, ¿no? Entonces, eso es parte de nuestra historia familiar, nuestras costumbres. ¿Qué más tenemos, no? Por ejemplo, la familia en común se reúne los domingos, ¿no? Los domingos. Yo me acuerdo que en la casa de mi abuelo, pues, cuando nos reuníamos los domingos, después de almorzar,
era toque de guitarra, ¿no? Y cantos, muchos cantos ¿cómo se llama? En este idioma brasileño, ¿no? Que bueno, ahí se cantaba así, pues, ¿no? Con esta música. ¿Y por qué? Porque mi abuelo, mis tíos, pues, traían esa, ¿qué se llama? Esa costumbre del Brasil, ¿no? Esa costumbre del Brasil de cantar en este idioma, ¿no? En este idioma carioca, digamos así. Y bueno, y así cada familia tiene sus costumbres, ¿no? ¿Qué más? Por ejemplo, las familias cristianas tenemos costumbre de ir todos los domingos a misa, sí o sí, ¿no? Es una tradición que nos trae la familia, pero hay familias que de repente no son cristianas y tienen otras costumbres, ¿no? Que es salir a pasear, de repente irse a la piscina, irse a otro lugar. Bueno, son costumbres de cada familia. Cada familia, como les digo, no es igual. Entonces lo único que podemos hacer es respetar la tradición y la costumbre de cada familia, ¿no? Bien, hay otras también cosas que se pueden añadir aparte de la comida, de los bailes, pues, ¿no? Son, como les decía, las tradiciones, ¿no? Las tradiciones. Acá, las tradiciones. ¿Y qué son las tradiciones? Bueno, son las celebraciones que celebra todo su pueblo, ¿no? Como les decía, en el Cusco, el Inti Raymi, por ejemplo, la Virgencita de Cocharcas, ¿no? La Virgen de Natividad que se celebra en Huancavelica, por ejemplo, calendario en Puno y así sucesivamente, de diferentes celebraciones tradicionales, ¿no? Acá en Lima mayormente se celebra pues el Señor de los Milagros, Santa Rosa de Lima, ¿no? Son tradiciones, esas tradiciones que trae cada familia. Bien, como les decía, todos lo único que tenemos que hacer es respetar, ¿no? Y bueno, que también todas las casas no son iguales, cada casa es especial, ¿no? Por ejemplo, nosotros que vivimos en la costa, mayormente nuestras casitas pues son, cuando estamos iniciando, algunos son de madera, ¿no? Y otros, o sea, de madera, de triple A, ¿no? Y otros ya están construidos, como en Pachacute ya han construido muchas casas y han construido de 2, 3 pisos, ¿no? Mayormente, ¿por qué? Porque mayormente estamos en la ciudad. Pero en la sierra las casitas son diferentes, ¿no? Las casitas son diferentes. A veces las casitas de la sierra, entonces es una costumbre también. ¿Por qué? Por su misma geografía. Todas las casitas son así de calaminas, ¿no? De tejas, y lo ponen así en forma curviada para que el agua pueda correr, porque hay mucha lluvia, entonces para que pueda correr, ¿no? Ponen así los techitos. Y también en la selva, en la selva pues en muchas partes de la selva las casitas se hacen no al ras del piso, como nosotros hacemos nuestra casa al ras del piso, no. Las casas son a partir así de 3, 2 metros de altura y recién se hace la casa, altillos se llaman, ¿no? Se hacen los altillos. ¿Por qué? Porque el agua inunda abajo, ¿no? Hay un lugar, por ejemplo, en Pucallpa, que es la Hollada, ahí todo abajo es agua, así como si fuera fango, ¿no? Y te puedes hundir, ¿no? Y las casas están hacia arriba, entonces son diferentes, cada casita también. Árbol genealógico, lo estábamos escribiendo, ¿no? Árbol genealógico, ¿ya? ¿Qué quiere decir genealógico? Que viene de genes. Genealógico, ¿ya? Bien, nuestro árbol genealógico, nos ponemos el acento. Nuestro árbol genealógico, eso es imaginar que este es el árbol, ¿ya? Siempre en nuestro árbol genealógico lo vamos a poner nosotros como principal, aquí, yo, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos que saber de dónde parte cada uno de nuestros ancestros, ¿no? Aquí está más especificado por partecitas. Yo he querido poner este árbol,
color para que lo puedan verificar. Bien, aquí, ¿no? A ver, nosotros, aquí con eso un solo hijo y aquí es, por ejemplo, cuando está el hermano, la hermana y yo, que están en la misma escala, ¿no? Bien. Todos los niños, todos los niños, ¿no? Siempre tienen su papá y su mamá. ¿Ya? Vamos a ver, vamos a poner acá esta foto del niño, ¿ya? Vamos a poner yo, ¿no? Yo y su hermana. Siempre vamos a ver como ramificación de dónde venimos, de un papá y su mamá. ¿Ya? Papá, aquí como dice, ¿no? Papá, mamá. ¿Ya? Pero a la vez, nuestros papás, ¿no? Nuestros papás tienen sus padres, ¿no? ¿Quiénes son nuestros abuelos? Papá, abuelo, ¿no? Paterno. Abuelo paterno, ¿ya? Entonces tenemos acá así, cuadrito del abuelo paterno. Y también tenemos a la abuela paterna, ¿no? Porque son de parte padre, ¿ya? Entonces sacaremos otro cuadrito. ¿Ven? Entonces esas ramitas así vienen. A la vez, mamá, ¿no? Tiene a la abuela materna, ¿no? O sea, tiene su mamá. Y el abuelo materno, que es el padre de la madre, ¿no? Así. Entonces acá hacemos los dos cuadritos del abuelo y de la abuela, ¿no? Que viene así. Y si vamos más allá, veremos que ellos también tienen sus padres y así. Entonces esto viene una rama familiar, ¿no? Una rama familiar. Yo les quería hacer ver un libro que yo tengo, ¿no? Que se llama, por ejemplo, el libro de los abuelos, ¿no? ¿Qué viene en el libro de los abuelos? Por ejemplo, aquí viene el libro de los abuelos, la historia, ¿no? La historia de los abuelos. Por ejemplo, el árbol genealógico, los tatarabuelos, los abuelos, ¿no? Bueno, estos libros mayormente siempre lo llenamos, ¿no? Por ejemplo, este es el de mi hijo, el de Brian, ¿no? Que su abuelo es Walter y su abuela es Alicia. De parte madre, paternos, ¿no? Y así. Y esto es un árbol genealógico. El árbol genealógico dice, bueno, acá está Brian, ¿no? Su madre Sandra, su padre Jorge, ¿no? Y así, su abuela materna, su abuelo materno, su abuela materna, su abuelo paterno, ¿no? Sus bisabuelos y los bisabuelos de parte de maternos, ¿no? Entonces, este es un árbol genealógico completo, digamos así. Pero yo les estoy pidiendo solo este, ¿ya? Solo este. Ahora, si ustedes lo pueden hacer así completo, excelente, pero este es el básico, digamos así. Ustedes por lo menos tienen que saber sus abuelos y sus abuelas de dónde provienen, ¿no? De dónde provienen, de dónde nacieron, ¿no? Quiénes son. Así. Es interesante este libro que tengo. Les haría ver más, pero porque son fotos familiares, ¿no? Bien. Esto, entonces estamos hablando del árbol genealógico. Viene de genes. ¿De dónde provienes? ¿Quiénes son? Es por eso que decía, ay, ¿a quién me parezco? ¿No? De repente eso ha sido parecido al bisabuelo, porque nosotros podemos heredar, ¿no? Hasta la cuarta generación. Si hago decir, no solamente de mi abuelo, sino de mi tatarabuelo, yo puedo haber heredado algo, ¿no? De repente sus ojos, de repente su cabello, de repente, ¿no? Es muy importante para poder ver mi autoestima, mi personalidad,
¿no? Cómo yo estoy contextado en esta parte, ¿no? Entonces, y yo me amo porque amo mis raíces, amo lo que han sido mis familiares. Entonces, es necesario que nosotros tengamos esto presente, ¿no? El árbol genealógico es muy, muy importante, ¿no? Nunca renegar de que, ay, si mi abuelo o mi abuela vino de tal provincia, orgullosos de nuestro pasado, ¿no? Orgullosos, porque puede ser que nuestros padres también puedan venir de provincia, ¿no? Puedan venir ahí de algún caserío, de algún lugar de nuestro Perú o de repente de otro país, pero hay que amar nuestro pasado, ¿sí? Para poder comprender nuestro presente y poder comprender también a veces nuestra forma de ser, ¿no? Y forma de ser de la familia. Bien, chicos, entonces yo les voy a pedir que ustedes elaboren un árbol genealógico, ¿ya? Vamos a pasar el tema de la convivencia familiar, porque como es bastante larga y tengo que tomarlo así bien, ¿no? Bien fuerte. Entonces, para la próxima clase. Hasta el momento vamos a hacer, ¿no? Conocer nuestra historia familiar, ¿no? Poner en práctica, y también hemos conocido nuestro árbol genealógico, ¿no? Árbol genealógico. Genealógico. Eso es lo que hemos hecho hasta ahorita, ¿ya? Nuestro árbol genealógico. Bien, chicos, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer?